Hermanos en el Señor Jesucristo, que la bendición de Dios Padre esté con ustedes por siempre. Es el deseo de este servidor, José, en el nombre de la Fundación Gobierno de Dios. Bienvenidos nuevamente a cada uno de ustedes a esta gran familia, el Gobierno de Dios. Esta sería la tercera conferencia de cómo servir dentro de el reino de Dios. ¿Cómo debemos servir? ¿Cómo es que Jesús, nuestro Padre Creador, primero nos transforma, nos hace buenos árboles para que podamos dar buen fruto, que es lo que Él todo el tiempo nos está diciendo? Estas conferencias han sido propuestas por alguien que quiso que siguiéramos con este tema. Les pido por favor que allí en la cajita de comentarios dejen sus inquietudes de qué temas quieren que sigamos tratando. Esta sería la tercera conferencia acerca de cómo servir realmente dentro del reino de Dios. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dice Jesús, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Bien, así es como damos fruto realmente. Mira que desde muy temprana edad, cuando un niño nace y empieza a crecer, su deseo es servir y se siente feliz. Me he dado cuenta que los niños se sienten felices cuando hacen algo, se sienten contentos. Muestra en la naturaleza que toda felicidad viene de ser útil. Viene de ser útil. Entonces, todo niño, vuelvo y digo, desde que empieza su vida a tener razón, él empieza a servir, quiere hacer cosas, quiere compartir esas cosas y se siente feliz realmente haciendo esas cosas. También observo que en la creación, y la creación es útil para un propósito mayor que para él mismo. Un árbol, por ejemplo, produce frutos, o produce frutos no para él, sino para algo diferente. Eso me doy cuenta de que toda la creación tiene un propósito mayor que el simple hecho de servirse a sí mismo o de luchar para sí mismo. Uno se da cuenta, por ejemplo, de que en la creación de los hijos, una mujer tiene un propósito mayor que simplemente para su propia vida, para su propio ego, para su propia persona, y es la capacidad de dar hijos. Lo mismo el hombre, viene para algo mucho mayor, para algo mucho más grande. Siempre, toda la creación está hecha para un propósito mayor que él mismo. Todo va cambiando, lógicamente, y cambia. El cuerpo de una mujer cambia después de tener hijos, pero no quiere decir que se vuelva fea, como dicen muchas personas, sino que para mí se vuelven muy lindas. Es algo de verdad maravilloso. Es triste ver cómo muchas mujeres, ¿sí?, se cohíben de tener sus hijitos. Me parece pues como triste ese tipo de cosas, porque esa es la experiencia verdadera. Dios Padre nos da la oportunidad de que nosotros podamos experimentar lo que Él vive en forma macro. Él es el Padre de toda la creación y nos da la oportunidad de que nosotros como sus hijos podamos experimentar lo que Él experimenta y siente con toda su creación. Tenemos la oportunidad de tener hijos y sentir lo que es ser padre. Vivimos lo que Dios Padre vive. Las madres pues también sienten lo mismo, sienten ese tipo de cosas, lo que sienten ellas de darle forma a una criatura. Esas son cosas realmente que solamente el Espíritu de Dios, el Espíritu infinito de Dios, vive ese tipo de cosas, las siente, de darle forma a todo eso. Recuerden que cuando el Espíritu, que bueno, es algo descabellado decir que vino a existir, pero bueno, cuando el Espíritu empezó, Padre, Hijo y Espíritu, cada uno de ellos hacía algo diferente. El Padre, ¿sí?, se despoja de su propia persona. Hablemoslo de esa manera. Es algo muy extraño hablar de estas cosas, pero es así. Y viene el Hijo. Después de eso, entre el Padre y el Hijo, que es la acción de ellos dos, viene el Espíritu. Y la acción tiene que ver con todo ese tipo de cosas, toda la creación. Entonces, la mujer representa realmente a ese espíritu infinito, que es toda la creación, que es el que da forma a los pensamientos de
el Padre universal, la primera fuente y centro de todas las cosas y todos los seres, Dios Padre. Y ella, el Espíritu, es el que da forma a ese pensamiento del Padre o a ese proyecto del Padre, a esa acción del Padre y del Hijo. Y en este caso la mujer experimenta realmente eso. Ella le da forma a ese embrión que ese hombre lo tiene. ¿Ven? Tan bonito eso. Y nos da toda esa grandeza de que nosotros podamos experimentar eso. No es que el ser padres, bueno, es para extender nuestro apellido, para que no. Es simplemente para que nosotros podamos vivir lo que Dios Padre vive en forma macro. Nos da la oportunidad de que vivamos cada fase de las que Él vive en una forma amplia, la vivamos nosotros también. Eso significa que somos sus hijos, porque estamos viviendo y haciendo lo mismo que Dios Padre hace. Pero el problema es que muchas personas, incluso muchas mujeres, se cohíben de vivir esa experiencia tan maravillosa. Y es de tener sus hijitos, de vivir esa vida, de sentir eso tan hermoso. Pues es bastante lamentable, de verdad, que no puedan experimentar ese gran regalo. No hemos venido a hacer dinero, hermanos, no hemos venido a ser bonitos, no hemos venido a nada de esas cosas. No hemos venido a eso, hemos venido a algo mayor. Y eso es lo que nosotros como personas no podemos perder. Entonces, de esa manera, cuando seguimos los caminos de Dios de esa forma, entendiendo cada detalle de estos, es cuando realmente hacemos una experiencia y podemos ser útil y podemos servir de verdad a Dios Padre. Nada hace más feliz realmente al ser humano que producir vida. Algo interesante, nada hace más feliz al ser humano que producir vida. Y eso es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque Dios Padre también produjo o extendió más bien, no produjo, sino extendió su vida y Él se siente realmente muy feliz por todo este tipo de cosas que hace. Dice que vio, o sea, era bueno, era realmente bueno. Ahora, si esto sucede en lo natural, ¿cuánto más en el reino de Cristo Jesús? En el reino sobrenatural de Cristo Jesús. Para mí es algo muy maravilloso poder llegar con ustedes este tipo de mensaje y que ustedes puedan nacer del Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Que ustedes puedan nacer del Espíritu y es la creación de Cristo Jesús. Eso es un nacimiento sobrenatural. Y vale la pena realmente que le prestemos atención a estas cosas. Ser padre de tantos hijos en el gobierno de Dios me hace profundamente feliz. Ser padre en la familia del gobierno de Dios, de tantos hijos, porque realmente son muchos, me hace extremadamente feliz. Pablo decía algo muy interesante. Pablo decía, yo los engendré en Cristo Jesús. Pueden tener muchos maestros, pueden tener mucho, pero solamente tienen un padre. Y eso es verdad. Él se sentía feliz de que tenían un padre. Y eso es algo muy lindo, de verdad, y uno realmente se siente muy bien. Yo me siento muy feliz, de verdad, de que todas estas personitas que los ha engendrado en Cristo Jesús sientan de verdad ese agradecimiento de que hoy pues ya no son personas comunes y corrientes, son personas de verdad en Cristo Jesús, son personas que sirven a Dios de la mejor manera. Eso me hace realmente feliz. Cada persona tiene necesidad de producir. Cuando está unido a Cristo Jesús, cuando está unido a su creador, porque es parte de la familia, siente la necesidad realmente de producir algo que sea aceptable y bueno para sus hijos o para sus hermanos. Cuando tú más creces, más deseo sentirá de servir. Jesús por eso dijo, el que quiera ser grande entre vosotros tendrá que ser el servidor de todos. Y eso es precisamente, eso es lo que estamos haciendo. Entre más crecimiento haya, más querrá servir, porque eso es realmente así. Somos parte, si nos damos cuenta, del reino más productivo que existe. A veces nosotros nos sentimos felices porque trabajamos en una empresa y que qué empresa tan grande. Pero mira, tan importante esto. El ser parte de esta empresa gigantesca, de esta empresa maravillosa, que es la empresa más productiva del universo, yo pienso que eso debería llevarnos a sentirnos que somos realmente
muy felices. ¿Por qué? Porque pertenecemos o porque somos parte de esta empresa que es la más productiva que existe. El reino de Dios es el más productivo. ¿Por qué? Pues solo miren, nada más. Todos los días hay flores nuevas, todos los días hay árboles nuevos, todos los días hay personas nuevas, todos los días pasan cosas y cosas, desde un atardecer, un amanecer, un anochecer, una nube que pasa, una forma que sucede allí en el espacio. Todo eso es producción de esta gran empresa maravillosa a la cual Él nos invita a que seamos parte. Desde todo eso, eso es producción. Por eso les digo, es la empresa más productiva, versátil, tiene muchas formas de producir y producir y producir. Y qué lindo realmente nosotros ser parte de esta empresa, estar de verdad unidos a nuestro Padre Creador y ayudar y hacer este trabajo. La vida no es muy larga, hermanos. Por mucho que una persona viva en esta tierra, por mucho que viva en esta tierra, vivirá 110, 120 años. Y eso, la verdad, a estas alturas no creo. Hoy día hay muchas cosas que van deteriorando nuestra vida a cada momento. La comida, nuestra forma de vida, nuestra forma de relacionarnos, los problemas, todo ese tipo de cosas hace que nuestra vida se acorte más. No tenemos cuidado incluso con lo que comemos, con lo que bebemos, el contenido que consumimos. A veces nos la pasamos largas horas mirando cosas en internet que realmente no nos sirven de nada, no nos aporta nada. Hay cosas que realmente no tienen sentido y la gente pues eso es lo que les gusta, o sea, no están acostumbrados a buscar aquellas cosas que les dé vida. Espero que este tipo de conferencias sean compartidas con aquellas personas que ustedes realmente aman. Esa es una forma también de poder llevar este mensaje muy lejos. Además de eso, suscribirse también. Si les gusta realmente este tipo de contenido, suscribir a los amigos, llevar este mensaje lejos, que todo el mundo pueda disfrutar de todo este tipo de enseñanzas. El gobierno de Dios es una fundación, no es una iglesia, ni espera absolutamente nada de ustedes. Solamente eso. Igual, ¿por qué se hace este tipo de cosas? Solamente para que el mensaje pueda correr. Nada más, que pueda ir muy lejos, nada más. Eso es. No estamos esperando absolutamente nada. Nosotros como familia del gobierno de Dios tenemos nuestras empresas, trabajamos, luchamos, todos somos una familia. Nadie lucha para sí mismo. Así como en el cielo, así como en el reino de Dios, nadie lucha para sí mismo. Si nos dimos cuenta los apóstoles, todos trabajaban para una misma causa. Claro, algunos tuvieron que dejar padre, madre, hijos, esposas, en fin, pero todos trabajaban para una misma causa. Y esa causa era realmente el reino de Dios, es decir, el gobierno, lo que el mismo Padre Creador fundó hace muchísimo tiempo. Esto de habernos reunido nosotros, este grupo de personas, y que hayamos conformado la familia del gobierno de Dios o esta fundación, esto no es nuevo. Esto viene de hace muchísimo tiempo atrás. No es nuevo. Y eso es lo que Dios Padre quiere que hagamos. No que hagamos muchas cosas, no que tengamos esto y tengamos lo otro y cada vez seamos más avaros, sino que realmente podamos compartir este tipo de cosas con cada uno de ustedes. Las personas no necesitan cosas, el cuerpo no necesita colgarse cosas lujosas. El cuerpo no sabe de eso, es el ego el que sabe de esas cosas. Ahora, todo lo que no fructifique, es claro que va a desaparecer. Todo lo que no fructifique va a desaparecer. Todo. Una familia, por ejemplo, si no fructifica, si no tiene hijos, desaparece. Y todo es de esa manera. Por eso nosotros tenemos que fructificar en nombre de nuestro Padre Creador, Cristo Jesús. La prosperidad está siempre en la fructificación, así sea como sea y en cualquier cosa, en la multiplicación. Tenemos que multiplicarnos. Por eso Dios dijo a la primera pareja, fructificaos y multiplicaos. Bien, y eso fue así. Y también a Noé le dijo lo mismo. También lo mismo, le habló a sus hijos, hay que hacer esto, y así fue. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo a través de estas conferencias, llegando allá. No somos, vuelvo y digo, una iglesia, podemos llegar hasta cada uno de ustedes de una manera linda, ustedes allí
no sé, compartiendo con su familia, en la seguridad, vuelvo y digo, de sus casas, de su hogar, pueden estar escuchando estas cosas con toda su familia, sus niños, todos. Si todas estas personitas empiezan a sentir de verdad estas cosas, empiezan a cambiar. No son mis palabras las que cambian, es el Espíritu de Dios que te cambia. Cuando leíamos en Génesis, aquella cita donde todo según su especie, pues nosotros también, según nuestra especie, así mismo producimos. De acuerdo al árbol que somos, eso mismo producimos. No hay nada que hacer. Primero tenemos que ser un buen árbol para poder producir lo que somos. No podemos producir algo que no somos. Dice una cosa muy interesante por allí en Gálatas, y algo muy interesante, que son los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son esos frutos del Espíritu? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Bien, amor, gozo, paz, pero no la paz como la da el hombre, no la paz como la da el mundo. No, no es ese tipo de paz. El hombre quiere la paz haciendo la guerra. No tiene sentido. No tiene sentido realmente. Mira los frutos del Espíritu cuáles son. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, y dice que contra tales cosas no hay ley, no hay nada que ver. O sea, son cosas totalmente diferentes, no hay ley. Esto es algo muy maravilloso. Y más adelante quiero de verdad tocar estos puntos acerca de la ley, acerca de todo esto, que estamos un poquito enredados en cuanto a eso, ¿bien? Entonces vamos a empezar a hablar y a desarrollar todos estos temas. Mire, por ejemplo, la fe. Para la gente la fe es creer que va a suceder algo, pero no es así. La fe es algo totalmente diferente. No es creer que va a suceder algo. Eso es una creencia. Por eso es que un día cree algo y otro día cree otra cosa. La fe es algo totalmente diferente. La fe es ese sentir en algo superior que me transforma. La fe es un regalo del Espíritu de Dios y no es creer que va a suceder cosas. Porque creer que va a suceder cosas, pues cualquiera lo puede creer. Ojo, la fe es un fruto del Espíritu. Cualquiera puede creer que va a suceder cosas sin haber nacido del Espíritu. Cualquiera puede decir que ama sin haber nacido del Espíritu. Cualquiera puede hablar de la paz sin nacer del Espíritu. Y por eso es que la paz se confundió con armas, la paciencia se confundió, la benignidad se confundió, la bondad se confundió. La gente dice que la bondad es pues repartir todo, eso es bondad. No, hay otras cosas muy interesantes que hay que ver detrás de eso. Y la fe, pues claro, dice la gente que la fe es creer. No, cualquiera puede creer. Una creencia no es fe. Por eso es que una persona va de una creencia a otra y a otra y a otra. Pero el día que tú llegues realmente a esa fe que da el Espíritu de Dios, ese día tú ya no tendrás que hacer ese tipo de cosas. La mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es un fruto del Espíritu. La gente dice, no, pues aquel que no dice nada, que es tranquilo, que todo eso, eso es mansedumbre. No, hay otras cosas más grandes allí. La templanza, que tú tomes una determinación y lo hagas. Esos son frutos del Espíritu y son cosas muy importantes. Estos frutos del Espíritu tienen que ver con la transformación, no tienen que ver con hacer ciertas cosas. Y hay cosas que se hacen externamente. Bien, por ejemplo, como creer. Y está bien que una persona empiece a creer para poder llegar al nivel de la fe. Pero no es fe, eso no es fe en absoluto. Y este tipo de cosas que se hacen externamente se le puede llamar que es producir ciertas cosas, pero no quiere decir que sea en ningún momento transformación. ¿Ven? Son cosas totalmente diferentes. Hay que saber diferenciar entre obras de la carne, ¿sí?, y los frutos del Espíritu. La gente dice, no, pues es que yo hago esto. Ojo, están las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu tienen que ver por una transformación. Pero las obras de la carne, pues cualquiera puede hacer obras. Un animal hace obras, una hormiga hace obras. Por cierto, las hormigas me he dado cuenta que hacen unas casas enormes. Y esas son obras, y son obras de arte realmente, son obras. Pero no quiere decir en ningún momento que ellas estén produciendo los frutos del Espíritu. No quiere decir que están siendo productivas desde un punto de vista espiritual. Simplemente, pues están haciendo obras. Pero los frutos del Espíritu es diferente a hacer obras. Claro, cuando una persona nace del Espíritu,
pues pasan cosas interesantes también. Es decir, hace las cosas acorde al Espíritu y le aplica esos frutos del Espíritu. Es decir, los frutos del Espíritu tienen que ver con eso. Y entonces ahí es donde la gente que no entiende de la vida espiritual dice, no, pues yo voy a tratar de hacer esto, voy a tratar de hacer esto, voy a lograr tal cosa. Pero no podemos lograrlo si no hemos nacido del Espíritu. Están las obras de la carne, que es muy diferente a los frutos del Espíritu. Entonces, las obras de la carne son las obras de la humanidad. La carne no tiene fruto. ¿Por qué? Porque no tiene vida en sí mismo. Bien, la carne tiene vida porque el Espíritu de Dios le dio vida. Es diferente, pero no puede hacer. Él puede hacer obras. La carne no tiene fruto porque no tiene vida. Bien, a veces nosotros pensamos que pues la carne tiene fruto. Claro que no, la carne no tiene fruto, solamente tiene fruto el Espíritu, porque tiene vida. El Espíritu de Dios sí tiene fruto realmente. Ahora, tener obras no es garantía de nada. No es garantía de nada en el sentido espiritual. Vuelvo y digo, una hormiga puede hacer muchas cosas. Un burro puede ser el más trabajador y puede hacer muchas cosas. Hay animales que hacen muchísimas cosas, de verdad. Hacen muchas obras, pero no quiere decir por eso que sean espirituales. Tener fruto sí es garantía de vida y sí es garantía en un sentido espiritual. La vida siempre tiene obras, recuerden eso, porque estamos en un cuerpo que pues hay que hacer cosas, no hay nada que hacer. Pero todas esas obras no tienen vida en sí. Mira una cosa tan importante. Cuando nosotros engendramos a alguien en Cristo Jesús, eso es un fruto. Y eso tiene vida. Y eso es importante. Pero cuando hacemos otras cosas, pues no tienen vida, realmente, porque estamos haciéndolo desde la carne. La diferencia entre obras y frutos, escuchen muy bien, es que las obras son causadas por deseos humanos. Las obras son causadas por deseos humanos. Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer. ¿Ven? Por deseos humanos. Pero los frutos se producen por su naturaleza, que es diferente. Y eso es lo que trataba de decir Jesús. Por su fruto los conocerán. Bueno, ahí estaba hablando de ambos lados. Pues si tú eres esto, produces eso. Y si eres lo otro, pues produces lo otro. Las obras, vuelvo y digo, es lo que tú haces. Pero el fruto es lo que tú eres. Porque tú no puedes dar, es decir, tú no puedes dar fruto si no eres eso. Pero tú puedes hacer muchas obras sin ser realmente un buen árbol. Tú puedes dar muchas obras, tú puedes hacer muchas cosas. De hecho, muchas personas hacen muchas cosas sin conocer a Dios, sin ser parte de esta familia divina. ¿Por qué? Porque las obras se realizan a causa de los deseos, como les decía, a causa de los deseos. ¿Qué deseos? Deseo de dinero, deseo de fama, deseo de cosas mundanas. Eso me lleva a hacer obras, que eso no tiene sentido. El dinero me puede llevar a trabajar por él. Yo necesito dinero, necesito trabajar. Y eso son obras. Bien, pero es muy diferente lo otro, que tú produzcas fruto porque eres ese buen árbol, produce los frutos dignos de ese árbol. Eso es diferente. No es igual a hacer obras. El fruto es natural, es lo que tú eres. El fruto es natural, es lo que tú eres. Es el carácter, es tu esencia, esa esencia de lo que tú eres. Pero el fruto es natural. Es ese carácter, es ese ser que se está extendiendo, es algo totalmente diferente. Es esa esencia tuya que estás dando. Es lo que tú eres realmente. No son obras, es lo que tú eres. Es totalmente diferente a hacer cosas.
Vuelvo y digo, tú puedes hacer muchas cosas por dinero. Tú puedes hacer muchas cosas por muchas cosas que tengas dentro de tu ego. Puedes hacer muchas cosas, pero eso no es dar fruto. Es diferente. El fruto, vuelvo y digo, es ese ser, es ese carácter, ese impreso, ese ser que es Él. El quién. Y no solo el qué, sino el quién, el yo soy, el soy, yo soy. Es eso realmente. Algunos dicen, yo soy iracundo, yo soy bravo. Pero no es así. Tú no eres eso. Eso es incorrecto, no tiene sentido. La ira, pongan mucho cuidado, la ira es una obra, no un fruto. La ira es una obra, no un fruto. La ira es una energía mal encaminada. Una energía encaminada por el ego, pero no una energía encaminada por el espíritu. Por eso pasa ese tipo de cosas. No es un fruto, vuelvo y digo, es simplemente una obra. La obra de una energía mal dirigida. Es decir, ira no es lo que tú eres. Tú no eres eso. Y tú dices, yo soy iracundo. No, tú no eres eso. Ira es lo que tú haces porque estás mal encaminado. ¿Bien? Puede que tú te vuelvas pasivo. Claro que sí, puede que tú te vuelvas pasivo. Y te puedes volver pasivo de muchas maneras. O te puedes volver pasivo con un golpe, o te puedes volver pasivo porque ya eres viejo, o te puedes volver pasivo porque haces todo el esfuerzo de no hacer. Pero el día que te toquen un poco más dentro, entonces vas a explotar. Pero si tú naces del espíritu, es totalmente diferente. Ya no tienes que sufrir. Ya no tienes que lidiar con esa bestia. Porque el espíritu y tú son realmente un solo ser. Dios te hizo en Cristo Jesús. ¿Para qué? Te hizo para buenas obras. Entonces, si tú dices yo soy iracundo, pues no fue para eso. Porque Cristo Jesús te hizo para buenas obras. Y entonces si tú actúas con ira, es porque deseas airarte, no porque Él te hizo para eso. Cristo Jesús te hizo para buenas obras, para que caminaras en ellas, para que hicieras ese tipo de cosas, para eso te hizo. Entonces si tú haces lo otro, pues no estás dentro del alineamiento para lo cual Él te hizo. ¿Bien? Esto es tu elección. No quiere decir en ningún momento de que es que eso seas tú. Eso es una cuestión personal. El deseo de la carne es eso. Y el fruto del espíritu es diferente. El deseo de la carne o el fruto del espíritu son totalmente diferentes. Otros dicen, por ejemplo, yo soy médico. Tú no eres médico. Eso es una labor, es algo que tú haces, pero eso no eres tú, no es fruto. Tú lo aprendiste, pero tú no eres eso. No quiere decir que ser médico sea malo. Bueno, hay médicos buenos y hay médicos malos. O sea, es decir, no saben muy bien en cuanto a ese tipo de cosas. Pero de todas maneras, eso es simplemente una labor. De alguna manera es verdad, pero no totalmente, porque tú no eres eso, ¿verdad? Tú no eres realmente eso. Entonces es diferente. Jesús dijo algo muy bonito. ¿Quién eres? Y él dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la vida. Mira esto tan bonito. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la vida. Cualquier persona que le pregunte una cosa de esas, yo soy la luz del mundo, van a decir, está loco, ¿verdad? Está loco. Claro, ¿quiénes pueden decir ese tipo de cosas? Pues aquellos que no creen. Pero tú puedes ser realmente la luz del mundo. Es más, Jesús dijo, una lámpara no se enciende para ponerla debajo de un cajón. Vosotros sois la luz del mundo, lo dijo. Vosotros sois la luz del mundo. Pero claro, tú dices eso y no. Mira, para eso te entrena Jesús, para eso te da su espíritu, para que tú seas la luz del mundo. Y dijo Jesús, yo soy la vida. Y también podrías decir tú también, yo también soy la vida, porque estoy dando vida. Estoy engendrando la humanidad en Cristo Jesús. Estoy dando vida. No vas a morir. Es decir, no vas en la carne, pues claro, vas a perder la carne, no hay nada que hacer, pero no vas a morir en el espíritu porque estoy dando vida. Eso realmente es amor. Y todos los frutos del Espíritu de Dios tienen que ver con esta vida, tienen que ver con este servicio, con esta verdadera producción. La producción desde el punto de vista espiritual y divino. Cuando Él dijo yo soy la vida,
yo soy la luz del mundo. Pues todos aquellos fariseos, ojo, que creían supuestamente y que tenían la Biblia, decidieron apedrearlo, decidieron matarlo. No, ¿cómo va a creer? ¿Cómo va a decir eso? Eso no es así. Tomaron piedras y le lanzaron y todo eso. Qué feo, está blasfemando. ¿Cómo va a decir eso? Yo soy la vida. ¿Cómo va a decir eso? ¿Por qué? Porque eran personas religiosas, pero no eran personas espirituales. No habían nacido del Espíritu. De hecho, Jesús le dice a Nicodemo, ¿no? Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Tienes que nacer del Espíritu. ¿Por qué pasó eso? Mira eso tan importante. Le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, porque dice allí que Nicodemo fue de noche a visitar a Jesús porque le daba pena. Le daba pena de los fariseos que lo vieran que él estaba hablando con Jesús. O sea, en otras palabras, él no creía. Él no sabía. Y dice, sabemos que tú eres un maestro porque nadie hace las obras que tú haces. Fue de noche. Y le dice, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ya naciste de la carne, hermano. Ahora tienes que nacer del espíritu. Debes hacerlo. Pero debes entender todo este tipo de cosas. El problema es que los creyentes creen que eso es todo. Sí, yo ya creo. Ya acepté a Cristo. A veces me he dado cuenta mucho de ese tipo de cosas, que muchos líderes le dicen a alguien, oiga, reciba a Cristo en su corazón, ya, listo. No, tú tienes que realmente estar preparado para eso. Es lo mismo que cuando una persona es bautizada en agua, cuando está pequeñito, no sabe decidir. Esta persona tiene que crecer, tiene que llegar a un punto de verdad en que lo haga. Y ese día lo hará en unión con Dios Padre. Ese día dice, Señor, definitivamente quiero hacer esta labor, quiero seguirte, quiero hacer las cosas. Me siento de verdad parte de tu familia, me siento que somos de verdad hermanos y por eso quiero seguirte, quiero hacer esto. Eso vale más que de pronto cuando alguien dice, yo pongo las manos sobre ti y ahora recibe a Cristo en tu corazón. No, no tiene sentido realmente ese tipo de cosas. La otra entrega sí realmente tiene sentido porque es infundida directamente por el Espíritu de Dios y te lleva a tomar esa decisión suprema, esa decisión de verdad que dice, lo hago a solas, no tengo ninguna presión, solamente siento el poder de Dios y deseo hacerlo. Esa entrega vale más. Ese abrir mi corazón para mi Padre Creador vale más que me obliguen a hacer ciertas cosas. Cuando una persona dice que es un pecador, todo el mundo lo acepta. Pero si tú llegas a ese punto de santidad y de pronto dices o muestras esa santidad, todo el mundo va a decir, no, pero ¿cómo va a decir usted eso? Eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque esa persona está hablando desde la carne, desde las obras de la carne, no desde el nivel del espíritu. La carne siempre es soberbia, la carne es todo eso, es vanagloriosa y así sucesivamente. La carne es todo eso. Pero el Espíritu de Dios es todo lo contrario y nosotros debemos ir realmente a ese punto maravilloso que es unirnos con Dios, unirnos con nuestro Padre y ser uno con Él. Y así realmente podremos producir esos frutos de los cuales les estoy hablando. Los frutos del Espíritu, el ser productivos para Él y hacer las cosas como Él verdaderamente nos la ha propuesto. Estamos hechos para grandes cosas. Las obras de cada uno no reflejan los frutos del Espíritu. Tú puedes hacer muchas cosas. Las obras de la carne muestran las obras de la carne. Y por eso dentro de esas obras hay ira, hay celos, hay contiendas, hay todo. Porque son obras. ¿Se han dado cuenta ustedes? Cuando, por ejemplo, ponen una empresa, organizan una empresa supuestamente entre hermanos y después están en problemas. Por eso, porque la carne es eso. Esas son obras de la carne. Pero cuando tú ya entras al nivel del espíritu, tú produces los frutos. No hay problema. No hay discusión. No la hay porque realmente no hay discusión. Para nada. ¿Qué es lo que hace realmente? Cuando alguien se vanagloria o se alaba a sí mismo, ¿qué es lo que hace realmente? Pues cuenta sus obras, no cuenta nada más. Él dice, no, yo hice esto, yo hice lo otro, yo todo. No habla de quién es él, sino de qué hace. Es totalmente diferente. No sirve realmente. Esas son las obras del Espíritu. Pablo decía algo muy importante
Pablo, cuando le escribe a los corintios, diciendo que lo obligaron a vanagloriarse y a hablar como un loco. O sea, que el que habla de esa manera es como un loco. Cuando él dio testimonio de sus obras, dice, me obligaron a hacer ese tipo de cosas y hablaba como un loco diciendo eso. Por eso realmente, si hablas de obras, simplemente hablas como un loco. Así de sencillo. Entonces, habla más bien las obras de Dios, no las tuyas. Habla las obras de Dios, no las tuyas, porque tú estás unido a Dios Padre. Si hablas las tuyas, es porque no estás unido con Dios Padre. Si tú dices, yo soy hijo de Dios o cristiano, está bien, y es una buena definición y está muy bien. Tu ser y tu esencia debería ser Cristo Jesús, porque tú estás diciendo eso, yo soy cristiano o yo soy hijo de Dios, debería ser esa esencia y eso debería ser sus frutos, más bien, eso debería ser, y no sus obras. Cuando decimos este tipo de cosas, que estamos haciendo esto, que estamos haciendo este tipo de cosas en la obra de Cristo Jesús, no nos estamos vanagloriando para nada, no es vanagloria, simplemente eso es verdad, estamos trabajando con Él. Y hay personas que no sienten eso realmente, a veces se avergüenzan, hacen la obra, hacen este tipo de cosas y se avergüenzan de lo que están diciendo. Mira, por ejemplo, uno se da cuenta en conversaciones mundanas, donde hay personas que supuestamente creen en estas cosas, que creen en Cristo Jesús, pero sin embargo cuando están con sus amigos dicen, no hablemos tanto de esto porque no les gusta. Es mejor dejar quietico allí, no sea que pronto, entonces se enojen. Pero para hablar cosas que no son sino realmente basura, ahí sí no se abstienen. ¿Por qué nos avergonzamos de Cristo Jesús? ¿Por qué nos avergonzamos de nuestro Padre Creador? ¿Por qué nos avergonzamos de aquel que nos dio la vida? ¿Por qué nos avergonzamos del Dios de toda la creación? ¿Por qué lo hacemos? Pues simplemente porque no estamos unidos con Él, porque no hemos nacido del Espíritu, porque aún todavía lo que nosotros decimos no son los frutos del Espíritu, sino obras nada más. Entonces por eso es que pasa ese tipo de cosas. Debemos analizar esto, hermanos, con mucho cuidado y mucho detalle. Los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Hermanos, les agradezco muchísimo. Este servidor, con mucho cariño, José, se despide de ustedes. No olviden suscribirse, darle like a las conferencias, darle like allí y estar pendiente y compartir este tipo de contenido con todas aquellas personas que realmente aman. Esto es realmente amor. Lo demás no tiene sentido. Todo lo que no sea en Cristo Jesús no es amor realmente. Todo lo que no sea nacido del Espíritu de Dios no es amor. Muchísimas gracias.